Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en una edición más de nuestro podcast con Javier Ronquillo. Yo soy Pedro Morales y hoy estamos desde la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por fin estamos en el mismo lugar geográfico los dos. Las últimas ediciones del podcast han sido un poquito malabareando con los horarios de los dos y de las diferentes zonas horarias, pero ahora estamos por fin en un mismo lugar. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? ¿Qué va, Pedro? ¿Cómo estás? Contento de estar aquí en Guate y transmitiendo desde la USAC. Y hoy vamos a hablar del teorema de los 4 colores. Y aparte de eso, la modalidad es que tenemos público el día de hoy. Estamos tratando de hacer este podcast en vivo, aunque va a ser en diferido, pero vamos a tener audiencia, entonces a ver qué tal nos va, a ver si no nos abuchean al final. Bueno, yo espero que no, pero bueno. Bueno, hoy, como decía Javier, vamos a intentar hablar un poquito del teorema de los 4 colores. Este es un resultado que yo creo que tiene muchas características bien especiales, no solo en la matemática, sino porque también marcó como un inicio en romper paradigmas de cómo demostrar teoremas. Es algo bien peculiar de este resultado. Y vamos a tratar como de describir de qué se trata, por qué tiene tanta importancia y algunas de las aplicaciones que para mí son bastante fascinantes si uno ni pudiera pensar en esto. A mí lo que más me gusta del teorema es que es un problema bien intuitivo. Digamos, es una cosa que alguien está pintando su mapita, le dieron 5 colores, 6 colores, y está pintando su mapita y pues lo que sucede es que empieza a tener menos colores, o por ejemplo que te quedas no con los 5 colores, sino te quedas con 3. Entonces, ¿será que podés pintar un mapa con ciertas características solo con 3 colores? Entonces, a mí lo que me gusta es que muchas veces estamos haciendo distintas cosas en la vida diaria y surgen problemas donde uno se hace una pregunta, y lo bonito es que se puede resolver con matemáticas, son problemas de matemáticas, y muchas veces las personas no lo saben. Eso surge como un problema de pintar mapas y geográfico y de historiadores, pero al final se resuelve con matemáticas. Sí, lo curioso es de que yo creo que al final vamos a terminar hablando más de abogados que de matemáticos en este podcast, porque la culpa de este teorema también es de otro abogado. Resulta que un tipo llamado Guthrie, británico, como a mediados de los 1800, estaba precisamente haciendo lo que vos decías, estaba tratando de pintar el mapa de Gran Bretaña con creo que 3 colores o 4 colores, algo así. Entonces nada más estaba perdiendo el tiempo, ¿verdad? Y se dio cuenta que con 3 no podía pintarlo todo muy bien, sino que necesitaba 4. O sea, ¿qué quiere decir pintarlo muy bien? Lo que quiere decir es de que si yo pinto por ejemplo, 2 países que son vecinos del mismo color, es como que si fuera un mismo país, ¿verdad? No hay distinción. Entonces, para pintarlo bien, tengo que separar bien cuál es un país y cuál es otro, utilizando diferentes colores. Y resulta que el hermano de este cuate, de Guthrie, era un alumno de Morgan, el famoso de Morgan, de las leyes de Morgan, y le comentó el resultado a su amigo matemático, a su hermano matemático, ¿verdad? Y el cuate era abogado. O sea, vamos a lo que vos decías, no necesariamente son números o patrones, sino que son cosas donde uno tal vez menos se lo espera, donde se puede encontrar matemática. Sí, y digamos, empezando a ver distintos ejemplos, ¿no? Imagínate que vos tenés el mapa de Centroamérica. Una pregunta razonable, una pregunta bonita sería, bueno, ¿cuántos colores necesito para pintar el mapa de Centroamérica? Con esa condición que vos decís, con la condición de que 2 países que tienen que colindan o que tienen una frontera en común no pueden estar pintados del mismo color. Y que tampoco sean azul como el agua, ¿verdad? Entonces, digamos, si vos solo considerás, digamos, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, que están así en línea, es fácil porque solo necesitas 2 colores.
En cambio, si vos considerás el Triángulo Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, ahí necesitas 3 colores. Entonces, distintas configuraciones te van a ir pidiendo distintos números de colores. Por ejemplo, si vos te vas al mapa de Guatemala y pensás en el departamento del Progreso o del departamento de Quetzaltenango, sí, hay que practicar la geografía de paso, y te das cuenta que el departamento, digamos, de Quetzaltenango está en el centro como de una flor, y podrías ver a los pétalos como Totonicapán, Sololá, Retauleu, San Marcos, y lo que sucede es que ahí es claro que el que está en el centro del pétalo lo tenés que pintar de un color, y los otros, pues dado que van a haber como 3 seguiditos y colindando con él, vas a necesitar 3 distintos colores. Entonces ahí ya empiezas a ver, bueno, si yo tengo una configuración de ese tipo, por ejemplo, Quetzaltenango lo pinto de rojo, ¿no? Sololá lo pinto de anaranjado. Y no estamos hablando de partidos políticos, ¿verdad? No. Totonicapán lo pinto de celeste. Y Retauleu lo pinto de... o Xochitepeques lo pinto de morado. Entonces eso es lo mínimo que necesitas para no tener el problema de tener 2 colindantes del mismo color. Entonces este es un jueguito al principio es un jueguito de patrones, y te das cuenta que de distintas configuraciones te van a requerir más colores. Entonces luego ya viene como más la prueba en serio y la prueba de cómo vamos a realmente, dados todas las configuraciones posibles, a probar que en efecto solo se necesitan 4 colores. Sí, y es interesante porque vos, como describiste, ¿verdad? Hay configuraciones donde se necesitan solo 2, otras donde son 3. Estamos diciendo que 4, hay configuraciones en donde se necesitan 4, pero uno se preguntaría, bueno, ¿y habrán lugares en donde necesitaría 5? ¿Qué pasa si tengo un país todo raro y necesito tal vez pintar con 6 colores? Uno se pregunta, bueno, puede ser de que siempre vaya subiendo, ¿verdad? Y supuestamente lo que dice este teorema es de que no importa lo que tengas, 4 colores son suficientes. Entonces uno puede pensar, ¿y cuál es la onda con los 4 colores, ¿verdad? O sea, puedo agarrar 22 colores y pintar uno cada diferente color, ¿verdad? ¿Por qué estamos fijados en buscar tal vez el número más pequeño? Y creo que es una pregunta más de minimización de recursos, ¿verdad? O sea, el ejemplo de pintar mapas utilizando colores es nada más como una faceta del teorema, de lo que es en realidad el teorema. En realidad lo que se está haciendo es optimizando recursos, y siempre lo que se requiere es minimizar recursos, ¿verdad? A la hora de gastar. Entonces se puede pensar los colores como un recurso que uno tiene y quiere minimizarlo. Y tal vez más adelante podemos hablar de un par de aplicaciones de este teorema en donde esto se hace más evidente y como que hace clic el que solo 4 colores sea algo fantástico. O sea, uno puede decir, pero nada más me puedo quitar el problema con utilizar 30 colores, ¿verdad? ¿Para qué quiero saber que solo 4 son suficientes? Pero hay aplicaciones en donde esto realmente tiene peso. Y más o menos hablando de lo que vos decías, de estas descripciones de ciertas configuraciones que requieren más colores que otras, creo que hay 2 cosas interesantes para hablar de eso. Y una es... bueno, que principalmente esa fue la base de la demostración. O sea, fue bastante intuitiva. Fue encontrar configuraciones y ver cuál era lo más horrible que pueda tener, y ver que en el peor de los casos solo necesito 4. Es algo bastante intuitivo, creo. Y la otra, por esto mismo de ver cómo puedo colorear cosas, es de que, digamos, en complejidad computacional, el problema es que ¿qué es complejidad computacional? Este problema es difícil. O sea, si uno trata de agarrar, o sea, realmente 4 colores, agarrar un mapa y tratar de pintarlo solo con los 4 colores,
si los mapas son complicados, uno puede llevarse mucho tiempo en resolverlo, porque tiene que estar probando, si este no funciona, borrar otra vez, y es un rompecabezas, de hecho, ¿no? Y a eso es lo que le podemos decir que es algo complejo, hablando en computación. Y resulta que este es un problema NP completo, que es nada más la palabra como que estrambótica del día, ¿verdad? Y entonces es lo bonito que abarca varias ramas, pienso yo. O sea, puedes tener el área de complejidad en el área de computación, tenés esto de buscar patrones, tenés también la idea que vino de uno matemático, ¿verdad? Entonces el teorema este abarca muchas ramas, que es lo que más me gusta a mí de todo esto. Digamos, algo interesante es que históricamente se probó varias veces el teorema, pero no correctamente. Digamos, en el siglo XIX existieron dos propuestas, o al menos dos propuestas de matemáticos que decían que habían probado el teorema. Pero años más tarde, distintos matemáticos mostraron errores en las pruebas que ellos proponían. Pero como vos decís, otra de las cosas que involucra este teorema es geometría. Por ejemplo, antes de demostrar el teorema de los 4 colores, se demostró el teorema de los 5 colores, que es exactamente lo mismo, solo que la idea era muy difícil probar que con 4 colores se podía, entonces probemos que con 5 se podía. Esa prueba del teorema de los 5 colores surge de una de las pruebas fallidas del teorema de los 4 colores. Entonces, algo bonito de esa prueba de los 5 colores es que es bien accesible, se puede entender si uno la lee, o por lo menos las ideas básicas se entienden. Y radica, uno de los puntos centrales de la prueba radica en algo que hablamos en otro podcast, que es la característica de Euler. Entonces, debido a que los mapas que estamos considerando son mapas que se pueden dibujar sobre un plano, sobre una mesa, o sobre incluso sobre una hoja de papel, sobre una pelota, ¿verdad? Que viene siendo igual, o sobre un cilindro, sobre una hoja de papel, o sobre este tipo de superficies. Considerando los mapas que son dibujados sobre una hoja, digamos, para tenerlo claro, la característica de Euler de un disco relleno o de una hoja de papel, esa característica de Euler asegura que existe un tipo particular de país en ese mapa. Ese país lo que sucede con ese país es que no va a tener más de 5 fronteras, y eso viene dado por la geometría de la hoja, por la geometría del disco. Entonces, a partir de ese hecho es que se logra probar el teorema de los 5 colores. Y para todos aquellos que quieran ir a verlo, busquen en Wikipedia o en cualquier otro lugar, y se van a dar cuenta que es bastante sencillo y va muy cercano a la geometría. Ahora, eso lo que inmediatamente hace surgir son preguntas como, bueno, ¿y qué pasa si el mapa está dibujado sobre una dona o sobre distintas superficies geométricas? ¿Será que todavía se puede colorear con 5 colores, con 4, con 6? Entonces creo que son preguntas bien bonitas. Otra cosa que no hemos mencionado, y es para aquellos que ya estén pensando en agarrar un mapita, dibujarlo y ver si lo pueden pintar, que es lo más natural que puede surgir de esta pregunta, es que estos mapas que estamos considerando tienen países que son todos dados en una pieza. No podemos considerar países que tienen un pedacito por acá y otro pedacito por allá. Por ejemplo, no podríamos pensar que Guatemala y Nicaragua son el mismo país. Entonces, o incluso Panamá, porque Panamá está partido a la mitad. Exactamente, Panamá está partido a la mitad. Entonces, son mapas en los que los países tienen solo un pedazo y no tienen ningún pedazo separado.
Ahora, si empezamos a considerar pedazos que son separados, lo que va a suceder es que el número de colores que nosotros requerimos va a ser mayor. Entonces... Sí, y más o menos esa descripción que vos decís surgió a partir de estas preguntas, a pesar de que una demostración no se tenía, ¿verdad? Se tenía la idea de que 4 colores eran suficientes y tuvo los intentos fallidos de demostraciones, como vos dijiste, pero eso como que empieza a moverle ahí la curiosidad a la gente y empezaron a preguntarse qué pasa si tenemos, como vos decías, otro tipo de superficie. ¿Será que solo 4 son suficientes o necesitamos más? Y yo creo que el aspecto de mayor conexión con geometría, como vos decías, es que todo depende únicamente de la característica de Euler de la superficie. Entonces, en este caso, una mesa, una hoja, una esfera o un cilindro, todas tienen la misma característica de Euler, entonces se necesita el mismo número de colores para colorearlo. Por ejemplo, una dona que no tiene la misma característica, se necesitan 7 colores para colorear un mapa, cualquiera. O sea, si me das cualquier mapa dibujado sobre una dona, yo te lo puedo colorear tal vez en unos 1000 años, pero te lo puedo colorear con solo 7 colores. Y eso es lo interesantísimo, ¿verdad? Por ejemplo, la botella de Klein, que es esta botella que no tiene interior, es algo así medio raro, se necesitan 6 colores para colorear. Y como que emparejado con eso, también hay una forma de encontrar cuántos colores se necesita por medio de utilizar el género de una superficie. Más o menos el género nada más cuenta cuántos agujeros tiene esa superficie. Entonces una pelota tiene género 0 porque no hay agujeros, es sólida, ¿verdad? Una dona tiene un agujero en medio, entonces ese tiene género 1. Una hoja de papel no tiene hojas, no tiene agujeros, tiene género 0. Digamos, nos imaginamos un 8 gordo, ese tiene un género 2. Entonces, dependiendo del género, dependiendo de cuántos agujeros tiene una superficie, es el número máximo de colores que necesitaríamos para colorear esta cosa. Y leyendo acerca de esto me encontré con que yo creo que los matemáticos sí son bastante poetas, diría Pointerín, ¿verdad? Hay unas cosas que se llaman los polinomios cromáticos. Y los polinomios cromáticos lo que hacen es que cuentan de cuántas maneras se puede colorear un mapa utilizando un número fijo de colores. Entonces, por ejemplo, el polinomio cromático en 1 me diría de cuántas formas puedo colorear utilizando solo un color. Y obviamente eso no se puede, ¿verdad? Entonces sería 0. El teorema de 4 colores me dice que el polinomio cromático de 4 tiene que ser positivo, porque me dice que hay más de alguna manera de poder colorearlo con 4 colores. Entonces el polinomio cromático lo que te hace es que te cuenta de cuántas maneras se puede colorear una configuración dada. Y lo bonito o la abstracción de eso es que este resultado, si queremos verlo un poquito más formal, este resultado viene dado en la teoría de grafos. Ahí es de donde se puede formalizar este resultado. Originalmente empezó nada más como una curiosidad, ¿verdad? Empezó nada más con el problema en sí, pero la formalización es un resultado de teoría de grafos. Y un grafo nada más es un montón de puntos tirados en el plano conectados por líneas, ¿verdad? Y ahí es donde creo que los computólogos pueden ver un poquito más la conexión con ciencias de la computación. En cuestiones de complejidad se usan mucho los grafos, para diseño de redes se usan grafos, en compu se utilizan mucho los grafos. Y no sé, tal vez es un poquito desconexo, pero como que ya huele mucho a la conexión entre computadoras y este resultado, que si a uno le dicen este resultado fue finalmente probado utilizando computadoras, ya uno no se sorprende tanto. Y más o menos la idea de la demostración no es una cosa súper compleja, sino todo lo contrario, es muy sencilla. Lo que pasa es que es muy repetitiva. Y viene a lo que vos decías antes de analizar ciertas configuraciones o ciertos patrones, buscando como que
¿cuál puede ser el peor de los mapas? Hubo dos tipos que trataron de reducir los peores casos en una lista de, si no estoy mal, alrededor de 1900 mapas distintos. Entonces dijeron, cualquier mapa que pueda necesitar más de 4 colores tiene que estar dentro de esta lista, o se puede reducir a uno de esta lista de 1900 mapas. Pero estamos hablando de principios del siglo pasado, o sea, hacerlos a mano era como que muy complicado. Pero bueno, justo cuando empezaron a trabajar en esto, que fue alrededor de 1950 o 60 por ahí, que se empezaron a utilizar las computadoras un poquito más abiertamente, ellos idearon una metodología para comprobarlo utilizando computadoras. Y simplemente la idea era ponerle un mapa a una computadora y que empezara a probar a colorearlo. Si lo lograba colorear con 4 colores, se le daba un cheque a la lista y se pasaba al siguiente mapa y se empezaba a colorear. Y así se estuvo alrededor de 1000 horas el programa tratando de encontrar todas las configuraciones. Y al final de chequear todas las configuraciones, pues ya es una prueba por caso si se lograba probar. Pero también tuvo como mucho revuelo esto, porque pues muchos matemáticos en la época no muy compraban la idea de poner una computadora a demostrar algo, ¿verdad? Y fue como que una primera revolución entre computadoras y desarrollo de teoría, ¿verdad? Cómo utilizar las computadoras para seguir desarrollando la teoría. Todavía es un poquito tabú, pero en ese tiempo era aún más, ¿verdad? Sí, digamos, algo interesante que también estaba viendo yo sobre el teorema es que algunos de los algoritmos que están involucrados en ella, lo que hacen es que el programa de computación o la computadora busca pruebas matemáticas. Entonces, como vos decís, eso es algo nuevo, algo completamente distinto a lo que se estaba haciendo antes. Es bien interesante porque ¿hasta qué punto vas a creer vos la prueba que generó una computadora? Son preguntas un poco más acerca de más filosóficas, porque ¿cómo sabes que no se confundió la computadora? O ¿cómo sabes que no cometió un error en medio? Y eso fue una de las cosas que le dio mucho problema, o no mucho, pero algún tipo de problema a la prueba para ser aceptada. Tardaron algunos años en realmente aceptar la prueba por eso, pero hoy se cree. Sí, la mayoría de matemáticos cree que la prueba está bien y cree que... Y se ha revisado varias veces y también se ha como mejorado, digamos, la prueba computacional. Se ha logrado reducir hasta algunos, tal vez 400 casos por ahí. Y han habido otro tipo de direcciones en los que se ha podido demostrar este resultado también. Pero como vos decís, es hasta medio filosófico, o sea, ¿le creemos a una computadora o no le creemos? Por muchas cuestiones, o sea, incluso por cuestiones tan básicas como hardware, ¿verdad? Cuando hay sobrecalentamiento de los circuitos, se tiene errores de punto flotante y cuestiones por el estilo. Entonces, no es como que sea 100% confiable también una máquina, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos con que una máquina es totalmente determinística, que siempre va a ser el mismo resultado, pero por muchas cuestiones que alcanzan a nuestro dominio, eso no es cierto. Incluso en cuestiones de análisis numérico se toman en cuenta esos pequeños errores que pueden tener por el mismo medio físico en el que se meten las computadoras, ¿no? Pero también abre como que toda esa puerta a tratar de desarrollar programas y software computacional para realizar demostraciones matemáticas, y ahorita es también un gran área de investigación, siento yo, que va emparejada con la lógica matemática. Y creo que tiene como muchas cosas sorprendentes esto, ¿no? Y otra de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo es
la abstracción del problema, como decía antes, como un problema de teoría de grafos y las posibles aplicaciones que esto puede tener. Digamos, solo así, tratando de formalizarlo un poquito, el teorema de 4 colores, voy a decir tal vez unos 30 segundos de palabras que saber ni qué quieren decir, pero el teorema de 4 colores en teoría de grafos dice que un grafo planar, o sea que se puede dibujar en el plano, ¿no? En una hoja de papel. En una hoja de papel, se pueden colorear los vértices de ese grafo, de tal manera que dos vértices conectados son de colores diferentes. Más o menos eso es como... Y eso es exactamente lo mismo que decir, imaginen que tienen en la hoja el mapa que ustedes están tratando de colorear. Y en cada país van a colocar un punto. Y los puntos que tengan una frontera en común, los puntos o los países que tengan una frontera en común, los van a conectar a través de una línea. Entonces, por ejemplo, en el mapa de Centroamérica, colocamos un punto en Guatemala, un punto en Salvador, un punto en Honduras, un punto en Nicaragua, un punto en Costa Rica y un punto, digamos, en Panamá. Y los puntos que vamos a unir son los puntos que representan a Guatemala y a Honduras porque tienen una frontera, a Guatemala y El Salvador porque tienen una frontera, a El Salvador y a Honduras porque tienen una frontera, a Honduras y Costa Rica, a Honduras y Nicaragua, a El Salvador y Nicaragua, a Nicaragua y Costa Rica. Entonces, digamos, esa es la idea. La idea es que vamos a sustituir a los países por puntos y a las fronteras por líneas que unen los puntos. Sí, esa abstracción de esto un poquito menos definido que son los mapas, algo más conciso que son los grafos, se usa por medio de lo que se llama, o lo que vos describiste, el grafo dual del objeto que teníamos. Y digamos, lo bonito de eso es una parte muy, muy matemática, es un insight o una intuición muy, muy importante, porque estás tomando un fenómeno que sucede, algo que ves en todos los días, y lo abstraes a un objeto más simple. Y lo interesante de hacer esta abstracción es que, por ejemplo, una aplicación muy, muy tangible de este teorema es que si, por ejemplo, uno tiene un grafo, con el grafo uno puede hacer lo que uno quiera. Y grafos son puntos y líneas. Puntos y líneas conectados. Entonces yo puedo, digamos, decir el grafo de clases y de exámenes finales, por ejemplo, de exámenes finales para las clases de la universidad. Entonces cada punto me representa el examen final de una clase, el examen final de sociales, el examen final de matemática 1, de física 1, de química 1. Y, por ejemplo, puedo unir dos vértices o dos clases, los puedo unir si hay un estudiante que está llevando las dos clases al mismo tiempo. O sea, si alguien está llevando mate 1 y física 1, uno de esos dos vértices. Pero si nadie está llevando mate 1 y, por ejemplo, mate 5, no se unen, esos dos vértices están separados. Y entonces, el teorema de 4 colores me dice que si esa cosa que dibujé ahí la puedo dibujar de hecho en una hoja de papel sin cruzar líneas, eso es lo importante, que las líneas no se crucen. Si lo puedo dibujar de esa manera, entonces yo puedo arreglar todos los exámenes finales nada más usando 4 periodos. Entonces puedo minimizar salones, puedo minimizar todos los tiempos, y eso ya es un problema muy, muy, muy realista, ¿verdad? Y uno dice, wow, no hay conexión entre dibujar mapas y colorear mapas y un problema de horarios, pero el nexo es esa abstracción que se utilizó en teoría de grafos, ¿no? Y pues con esa idea se pueden tener muchas aplicaciones, o sea, incluso transportar cosas, ¿verdad? Si yo quiero minimizar cosas que yo quiero transportar, dibujando el grafo y sabiendo si el grafo es planar o no, me permite saber cómo lo puedo usar. Ahora, por ejemplo, si al dibujar el grafo de los exámenes finales no lo puedo dibujar en una hoja de papel sin que se crucen las líneas, tal vez puedo probar a dibujarlo sobre una dona. Y uno dice, qué loco, ¿verdad? Pero resulta de que si lo logro dibujar en una dona, entonces ya sé que necesito solo 7 periodos para poder distribuir todos los exámenes finales. O sea, no tengo que estar sentándome en mi hoja de Excel y tratando de ver, voy a poner el examen final aquí de mate, voy a poner aquí el examen final de química,
pero no los puedo poner a la misma hora por esto, entonces los voy a poner así y después termino como con 27 periodos diferentes, ¿verdad? O sea, tendría que tener a toda la gente aquí por día y medio seguidos haciendo exámenes finales. Entonces es un problema muy, muy tangible, que tiene una aplicación directa, concreta de eso, y hay muchas más aplicaciones, ¿no? Y lo que más, como dije al inicio, lo que más me gusta de este teorema es que es un problema bien fácil que surja, es algo bien intuitivo y realmente ese tipo de problemas están ahí todos los días, cuando vos estás sentado, cuando haces un juego de niños, cuando vas, como vos decís, a ordenar un horario de clases con un horario de exámenes. Todos esos problemas tienen una parte matemática y yo creo que eso es lo más bonito, el realmente conectar la matemática con lo que vivimos todos los días, y es posible, ¿verdad? Muchas veces en los salones de clase lo que más se escucha es, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Y en general yo creo que sí fallamos en hacer esas conexiones, pero este es un ejemplo donde las conexiones se dan de inmediato. Y los problemas son naturales y todo camina muy bien. Sí, bueno, muchas gracias, Javier, por compartir con nosotros. Realmente el teorema es muy bonito y daría para seguir hablando por todas las conexiones y toda la teoría que genera, ¿verdad? Pero es, como vos decís, bien interesante el ver todas estas aplicaciones que algo tal vez un poquito abstracto como un grafo o como una forma de colorear grafos puede tener en cuestiones hasta cotidianas, ¿no? Es bastante interesante. Gracias, Per, platicamos. Bueno, y gracias a la audiencia que tuvimos hoy, que no se nos durmieron durante el podcast, y pues esperamos pues estar con ustedes de vuelta en una nueva emisión con Javier y a ver qué se nos ocurre. Gracias.